Estamos con Marisol Ferrúa. Marisol, bienvenida. Bueno, contame un poco, Marisol, ¿cuáles son los tabúes más comunes que vos ves sobre la epilepsia o cuando a una persona le diagnostican epilepsia y mucho más si a un hijo le diagnostican epilepsia, ¿no? Tal cual. Primero me parece que es importante definir qué es la epilepsia, porque tener una convulsión aislada no define a la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se caracteriza porque hay una alteración en la sincronización de las neuronas. Es como imagínense que es un cableado y hay un cortocircuito en algún sector que genera una descarga excesiva. Los mecanismos que tiene el cerebro para compensarlo no lo logran y se genera una convulsión. Hay diferentes tipos de convulsión. ¿Qué genera estos movimientos involuntarios? Exacto. Hay distintas características. La más visual, la que todos conocemos, la que da miedo verla, es la que el paciente pierde el conocimiento, si estaba de pie o en la posición que está, generalmente cae al piso y se empieza a sacudir. Y esas situaciones en las que uno no sabe, la persona común no sabe qué hacer, se asusta, muchas veces piensa que pasaron 7, 10 minutos cuando uno interroga y en realidad una convulsión no dura más de 52 segundos, pero para el que la vive es eterno. Sí, es eterno. Esa es la más visual, la que uno ve de las películas, la verdad que es la más traumática de ver, pero hay un montón de tipos de crisis que son también por alteración eléctrica, que no son tan visuales, pero que existen y hay que conocerlas. Por ejemplo, desde primero ver si tiene o no pérdida de conocimiento, pero hay pacientes que tienen una conciencia conservada y, por ejemplo, solo sacuden la mano o se quedan tildados y parpadean o hacen un movimiento con la boca. Otras veces está manifestado por situaciones emocionales, llanto de golpe o risa o situaciones de mucho miedo. Todos esos también pueden ser debidas a una alteración anormal del cerebro, que son las menos conocidas, pero es importante saberlo. Con respecto al diagnóstico, es tener el aval de lo que sucedió, ya sea porque el paciente lo pudo contar si no perdió el conocimiento, o si perdió el conocimiento y tuvo uno de estos episodios que son los más, como dijimos, traumáticos de ver, si hay un testigo que lo pueda relatar. Entonces ahí vamos a poder, nosotros como médicos, determinar si esto fue o no una crisis epiléptica, ¿está? Porque hay cuadros, por ejemplo, un desmayo común y corriente por calor, por falta de hidratación y demás, que se llama síncope, a veces es indistinguible de una convulsión, ¿está? Entonces, primero hacer una anamnesis, un interrogatorio de lo que sucedió y en base a eso apoyarse en el examen neurológico del paciente y dos estudios importantes que son, por un lado, la resonancia y por el otro lado, el electroencefalograma. Que en el electroencefalograma uno puede ver si hay o no una descarga anormal, porque es el registro de la actividad eléctrica del cerebro. En función de eso, uno ve hoy día el 70% de los pacientes que tienen epilepsia responden al tratamiento. Bueno, y casi siempre se puede diagnosticar bien, sí. No hay subdiagnóstico en estas que te cuento que son tan visuales, es muy típico. Sí. Claro. Lo podemos, no solamente el neurólogo, sino cualquier médico general está besado para hacerlo. Las más complicadas son esas otras que te conté, que a veces, viste que te conté que a veces pueden ser episodios emocionales y muchas veces son atribuidos a trastornos psiquiátricos, por ejemplo. Entonces capaz que están años medicados como si hubiese sido un trastorno del ánimo y en realidad son epilépticos. Con esto, con un interrogatorio, el electroencefalograma y una imagen que nos permita determinar si esto es una epilepsia primaria o secundaria, ¿no? Podemos llegar al diagnóstico y en función de eso tratarlo según el tipo de crisis que tenga. Como te decía anteriormente, casi todos el 70% de los pacientes responde al tratamiento, es fármaco sensible. Solo un 30% son refractarios, o sea que no respondieron. O sea que es mito eso de que no se puede hacer nada. O sea, te digo esto porque nos da, cuando hablamos de flujo eléctrico, de choques eléctricos, nos parece que nada se puede hacer. No. Inclusive, o sea, vos vas con el auto y te dicen se rompió la computadora y ya se te complica. Claro, claro. Cuando te dicen que algo no funciona bien en la neurotransmisión, sí, y uno se asusta, por se asusta y se asusta y mucho y piensa que está ante algo que ya no tiene solución. Claro, no, y aparte esto viene arraigado desde la Edad Media, que se consideraba que era demoníaco, que los epilépticos estaban poseídos. Entonces eso fue muy difícil de ir sacando, erradicando del inconsciente general y además falta información al respecto. Hoy la epilepsia es una enfermedad crónica, pero se convive perfectamente. El paciente, uno le da la medicación y hace vida absolutamente normal. Hay ciertas cosas que quizá no puede hacer el epiléptico. Por ejemplo,
es muy amplio, porque hay diferentes tipos de crisis, pero el paciente que ya tiene las crisis tónico-clónicas, esta que te conté, son pacientes que lo que tienen que tener cuidado es no pueden manejar y nadar solos tampoco, porque son las dos situaciones que de sucederles una convulsión en esos contextos es gravísimo, ponen en riesgo su vida y la de terceros. Y la de los demás. Después pueden hacer todo lo que quieren, cumpliendo, por supuesto, con el tratamiento médico, porque la adherencia al tratamiento es muy importante. Si el paciente no toma la medicación o tiene que... Después hay cuidados más sencillos como descansar bien, tratar de no estar hiperestimulados con los celulares. Hoy en día que tenemos pantallas por todos lados. Pero se trata perfectamente. Hay un porcentaje de pacientes que son los que no responden a los fármacos, que son estos que dicen que no podés hacer nada. En realidad, ese porcentaje de pacientes quizá, según el tipo de crisis, puede llegar a una cirugía. Hoy día hay cirugía para la epilepsia. Cuando uno localiza a través de un electroencefalograma y de imágenes funcionales el área que es la que descarga normal, si no es un área elocuente, por ejemplo, que es un área que tiene que ver con el lenguaje o con alguna función vital, uno puede resolverlo con una cirugía y después capaz quedar hasta sin medicación epiléptica el resto de su vida. Ya me quedó claro que tiene tratamiento. Tiene tratamiento. Ahora, ¿tiene cura? No, en realidad cura completa, digamos, no, porque no sabemos bien en gran porcentaje de los pacientes cuál es la causa, pero con la medicación se controla hasta en el 99% de los casos. ¿Y un epiléptico que no necesita medicación puede no controlarse nunca? O, te digo esto por si alguien nos está mirando. ¿O debe ir a control? Siempre se tiene que controlar. Una epilepsia controlada es aquel paciente que por lo menos durante 2 años no volvió a hacer crisis estando medicado, pero eso no quiere decir que no tiene que consultar. Yo a mis pacientes generalmente que están estables, una vez al año los controlo, le hago un análisis de sangre con dosaje generalmente de la medicación que esté tomando para ver si está en rango o no. Porque aparte pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si son pacientes mujeres y de golpe empezaron a tomar anticonceptivos o se embarazan y demás, el volumen plasmático va a ser distinto. Entonces la medicación, la dosis hay que ajustarla. Y el riesgo también va a ser totalmente diferente, obvio. Por supuesto. Así que bueno, no, en realidad hay que desmistificar esto con respecto a la epilepsia. Es una patología generalmente benigna, o ya se radicó esa palabra, se dice que es fármaco sensible porque hay un tratamiento para ello. El diagnóstico es importantísimo, llevarlo generalmente a un neurólogo cuando quedan dudas de estas otras crisis que te conté que pueden suceder. Y lo otro que es mito también es qué hacer cuando un paciente... Claro, qué hacer porque se han escuchado muchas cosas, algunas pavadas y otras que tenían que ver con la realidad, ¿no? Decían que el epiléptico se podía ahogar a sí mismo y que había que intervenir, pero que no había que meter el dedo porque se podía llegar a cortar un montón de cosas que quedaron apiladas en el inconsciente colectivo, ¿no? Realmente, lo que hay que hacer es lo siguiente: si un paciente, un amigo, un familiar o alguien en la calle está presentando una convulsión, lo primero que hay que hacer es tratar de despejarle la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que si estaba con un gorro, con una campera, tratar de abrigarlo, abrir el espacio para que corra oxígeno y tratar de contenerle la cabeza en el sentido de que no hay que meter la mano, ni hacer otra cosa, salvo si hay alguna cartera, un bolso, una mochila o un suéter, lo que sea, ponérselo debajo de la cabeza, porque si es una convulsión de la que te expliqué que es tónica clónica, el movimiento es de sacudida. Si está en el piso, se va a golpear la cabeza. Exacto. Eso nada más. Y que alguien llame al servicio de emergencia. Porque como te decía, por definición, no duran más de 52 segundos, es el promedio. Luego de eso, el paciente queda en un estado como de adormecimiento y, en teoría, luego se recupera. ¿Nunca puede ahogarse un paciente durante una crisis? En el único caso que puede suceder es si está comiendo. Si yo ahora empiezo a comer un sándwich, qué sé yo, y tengo una convulsión, entonces me puedo llegar a ahogar porque tengo algo en mi vía aérea. Si no, no. En una convulsión simple, no. Por supuesto que hay excepciones. Si hay esa oclusión, hay que actuar como cualquier persona, epiléptico no, que se ocluye la vía aérea de esa manera, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar, si uno presencia la situación que el paciente estaba comiendo, ¿no es cierto? O sea, que le ocurre esto, revisar la maniobra de Heimlich y volver a acostarlo, como dije, y proteger la cabeza. Jamás meter nada en la boca. En la boca. Nada, ni un cinturón, la lengua no se puede enrollar, no puede... la lengua se lastima muchas veces porque, como vuelvo a decirte, en la fase tónica, que es cuando el cuerpo se pone rígido,
la lengua en la situación que esté, se muerde, digamos, Exacto. por la tonicidad. Pero luego aparece la fase clónica, que es la que relaja, tónica clónica, por eso se llama así. Y a lo sumo el paciente lo que puede tener es un cortecito en la lengua. Pero no es que se enrolla, se va para allá, obstruye la vida aérea, nada. Por eso no hay que meter la mano, ni cintos, ni ningún objeto, porque puede ser contraproducente. Bien. Por ejemplo, si pones la mano te puede lastimar porque te va a morder, o si pones un objeto capaz que corta ese objeto y ahí sí, parte de ese objeto puede obstruir su vida aérea. Ingresar. Bueno. Nada más que eso hay que hacer. Perfecto, porque nos mataste todos los mitos. O sea, está bueno eso. Y siempre entonces estos controles periódicos que no los tienen que abandonar, aunque las crisis hayan cesado. Aunque las crisis hayan cesado, porque además es importante que el paciente que tiene epilepsia sepa que después de cierta cantidad de tiempo, sin haber hecho crisis, sin una lesión estructural en el cerebro y con un electroencefalograma normal, podemos empezar a retirar la medicación. Perfecto. Y quizá no vuelva a necesitar volver a tomar un fármaco. Así que eso es importante, por eso son tan importantes los controles. Muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste y obviamente por todas estas aclaraciones. Creo que para esto sirven estos días ¿no? Claro, es para concientizar e informar sobre todo sobre estas patologías que tienen tanta historia detrás y la verdad que a veces no van a consultar o se asustan pensando que no tiene cura, que no hay tratamiento y todo lo contrario. Gracias nuevamente. De nada, hasta luego.